En el siguiente video veremos cómo generar tablas y gráficos a partir de Excel de una manera sencilla. Partiremos de los ejercicios vistos anteriormente. Tenemos aquí los datos sin agrupar de la variable lugar de residencia de los 25 trabajadores que son empleados en una empresa. Para nosotros generar una tabla de frecuencias, necesitamos que estos datos se encuentren ubicados en una sola columna. Por lo tanto, los copiaremos y los pegaremos de esta manera. Una vez ubicados los datos en una sola columna, procederemos a colocarle un encabezado, que en este caso será el nombre de la variable, lugar de procedencia, y añadiremos una columna adicional que la llamaremos conteo. En esta columna colocaremos el valor de 1 y lo generaremos para el resto de las celdas, marcándolas y haciendo doble clic en el costado inferior derecho. Y nosotros observamos que han generado 25 valores 1 que representan los 25 valores de la variable lugar de procedencia. Para nosotros realizar en este caso una tabla de frecuencias, utilizaremos una herramienta que son las tablas dinámicas. Una tabla dinámica no es más que una herramienta de análisis de datos que se encarga de resumir y ordenar la información, sobre todo cuando se trabaja con grandes cantidades de datos. Nosotros al momento no sabemos cuántas categorías tiene, por lo tanto vamos a empezar revisando esto. Marcamos las dos columnas, nos vamos al menú Insertar, marcamos Tabla Dinámica y vamos a señalar la misma hoja existente. En este caso, en la ubicación, marcaremos una celda vacía. Y colocamos Enter. Vamos a generar una tabla dinámica con la variable lugar de procedencia colocando esta en las filas. Nosotros vemos que esta variable se ha ordenado de forma ascendente de acuerdo a las letras del alfabeto. La variable lugar de procedencia sabemos que es una variable nominal, por lo tanto no importará en qué orden se coloquen estas categorías. Para obtener la siguiente columna que corresponde a las frecuencias absolutas, lo que nosotros necesitamos hacer es utilizar la variable conteo y colocarlo en la sumatoria de valores, de tal manera que nos permite identificar cuántos valores tenemos en cada categoría. Entonces bien, vamos a generar la tabla de frecuencias. Iniciamos con el valor i, que nos indicará el número de categorías. En este caso tenemos 5 categorías diferentes. Colocaremos el nombre de la variable, que es lugar de procedencia. La columna para la frecuencia absoluta y para la frecuencia relativa. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a copiar los valores de las dos primeras columnas y los vamos a pegar únicamente como valores. Hacemos clic derecho sobre la celda y utilizamos esta opción. ¿Cuál es el objetivo? De que no se copie el formato de una tabla dinámica. De esta manera nosotros ya obtenemos las frecuencias absolutas. Si nosotros sumamos estos valores a través de inicio, edición, autosuma, podremos observar que tenemos los 25 valores. ¿Cómo calculamos la columna de la frecuencia relativa? La frecuencia relativa la calculamos dividiendo la frecuencia absoluta de la primera clase entre el número total de observaciones, de tal manera que este resultado es 0.12. Podríamos hacer lo mismo para cada una de las siguientes celdas. Sin embargo, nosotros sabemos que
Lo único que necesitamos que sea constante es el denominador. Lo que podríamos hacer es, en la primera fórmula, ingresar en la función, nos vamos a la barra de fórmula y presionar el botón F4. Esto se lo denomina anclar. Vamos a anclar entonces el valor de 25, ya que cuando nosotros calculemos la frecuencia relativa de cada una de las categorías, el denominador será constante. Posteriormente lo que haremos es marcar la primera celda y arrastrar el resto de sus valores. De tal manera que lo que hemos calculado es el valor 7 dividido entre 25, 6 dividido entre 25, 4 dividido entre 25 y 5 dividido entre 25. Para obtener el total nos vamos a inicio, edición, autosuma. Pues hemos comprobado en este caso que la suma de la frecuencia absoluta nos da 25, que corresponde al número total de datos, y la suma de la frecuencia relativa nos da 1, que representa el 100% de los mismos. Ahora vamos a ver cómo generar un gráfico de barras con esta información. Para generar un gráfico de barras, lo que nosotros haremos es marcar las dos columnas que tenemos aquí con información, las categorías de lugar de procedencia y las frecuencias absolutas. Nos vamos al menú Insertar, tenemos aquí las opciones de gráficos, nos vamos a la primera opción, diagrama de barras, podemos hacer uno en 3D y le ingresamos. Este diagrama de barras ya nos ha generado en este caso cada uno de los cantones en el orden que teníamos inicialmente, en orden alfabético, y las columnas tienen la altura de la frecuencia absoluta. Esta gráfica tenemos que editarla, es decir, necesitamos añadirle un nombre a la gráfica como un nombre a cada uno de los ejes. En este caso, lo que vamos a hacer es irnos a este botón más y vamos a añadir título de eje. En el eje de las Y, es decir, lo que representa la frecuencia, nos indica en este caso el número de empleados que pertenecen a cada cantón. Por lo tanto, editaremos este eje con este nombre, número de empleados. En el eje de las X tenemos los diferentes cantones y este gráfico lo podremos llamar distribución del número de empleados por lugar de procedencia. De esta manera ya tenemos nosotros nuestro diagrama de barras. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer un diagrama circular? Para hacer el diagrama circular, lo que nosotros hacemos es marcar las mismas celdas, tanto los lugares de procedencia como su frecuencia. Nos vamos al menú Insertar nuevamente y vamos a marcar el diagrama circular. Ahora, este diagrama circular lo vamos a editar también. Este diagrama circular necesitamos que tenga en este caso los porcentajes que representan cada uno de los cantones. Para ello podríamos irnos a los estilos rápidos y seleccionar estos. Nosotros escogeríamos la opción que más nos convenga. En este caso, este diagrama tiene tanto la categoría como el porcentaje en relación al número de empleados que corresponden a cada cantón. El título de este gráfico sería exactamente el mismo: distribución del número de empleados por lugar de procedencia. La primera gráfica es una distribución de frecuencia absoluta y la segunda sería una distribución porcentual. Distribución porcentual de empleados por lugar de procedencia. De esta manera tendríamos nuestros dos gráficos.
Cuando nosotros trabajamos con una variable de tipo ordinal, tenemos que hacer un proceso adicional. En este caso, el primer paso consiste en lo mismo, de tener una sola columna con toda la información. Colocaremos en la primera fila el nombre de la variable, que en este caso es grado de satisfacción o grado de aceptación del nuevo horario de trabajo, y añadiremos la columna de conteo. De igual manera, añadimos dos valores 1 y generamos los demás. Podemos observar que tenemos 25 valores. Generamos nuevamente nuestra tabla dinámica, insertar tabla dinámica, marcamos en la misma hoja una celda que se encuentra en blanco y colocamos aceptar. Ahora tenemos las dos variables, grado de aceptación del nuevo horario de trabajo y conteo. Esta variable vamos a ubicarlas en las filas y la otra variable la ubicaremos para la sumatoria de valores. Si bien nosotros obtenemos esta variable cualitativa, vemos que sus categorías tienen un orden, el cual no es obviamente alto, bajo y medio. Para hacer una tabla de frecuencias decíamos que estos valores tienen que ordenarse de forma jerárquica, ya que estos ya tienen una supremacía. Como podemos observar, tenemos tres valores, entonces en el subíndice I colocaremos 1, 2 y 3. Posteriormente, en cuanto a lo que es el grado de aceptación, lo que haremos es copiar las celdas y las pegaremos como valores. El pegar como valores nos ayuda a no llevar las características de la tabla dinámica. Y ordenaremos en este caso de forma ascendente, que en este caso sería bajo, medio y alto. Ordenamos esta información y la acomodamos en la tabla. Como ya tenemos las frecuencias absolutas, lo que vamos a hacer es obtener el autosuma. Tenemos 25. Calculamos la frecuencia relativa dividiendo la frecuencia absoluta entre el número total de datos. Vamos a anclar la última celda con la tecla F4 y generamos las celdas restantes. De igual manera, al sumar esta columna, obtendremos el valor de 1. Para obtener la columna de frecuencia absoluta acumulada, ponemos el signo igual y marcamos la primera frecuencia absoluta. Para obtener la segunda frecuencia absoluta acumulada, ponemos el signo igual, marcamos la frecuencia absoluta acumulada anterior y sumamos la nueva frecuencia absoluta. De igual manera, para el tercer caso, ponemos igual, marcamos la celda anterior, que es la frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior, más la nueva frecuencia absoluta. En este caso, la última celda tiene que darnos 25 y tiene que coincidir con el número total de datos. Para la frecuencia relativa acumulada procedemos de igual manera. Con el signo igual marcamos la frecuencia relativa de la primera clase y para las siguientes procedemos con una suma de la frecuencia absoluta anterior y la nueva frecuencia absoluta. De esta manera, la última celda también de la categoría alto corresponde a uno que representa el 100% de los datos. Para generar un gráfico podemos proceder de la misma manera. Como tenemos tres categorías, estas tienen que aparecer de forma ordenada, por lo tanto iremos a insertar gráfico de barras y añadiremos aquí. Aquí podemos ver que esta variable se encuentra ordenada, ya que nosotros la ordenamos previamente. Editamos los ejes. En este caso es igual el número de empleados.
y en el eje de las X, en este caso, es el grado de satisfacción. Este grado de satisfacción lo podríamos o no mantener, por cuanto el título de la gráfica lo contendrá. En este caso, para eliminar este eje, marcamos la celda y ponemos suprimir, y el título contendrá la información del eje X. A este gráfico lo llamaremos distribución del grado de satisfacción del nuevo horario de trabajo. Si queremos hacer un diagrama circular, haríamos lo mismo. Marcamos las celdas tanto de las categorías como de la frecuencia absoluta sin marcar el total. Nos vamos a insertar diagrama circular y seleccionamos uno. Podemos aquí editarlo de forma rápida. Podemos añadirle los porcentajes y escoger el modelo que más nos agrade. En este caso, el título del gráfico será el mismo. Aquí podemos también editar lo que corresponde al tipo de texto, cambiando el tamaño de letra de tal forma que no se vea saturada la imagen. Vamos a hacer ahora un ejemplo para una variable cuantitativa. Esta variable cuantitativa es número de hijos. De la misma manera, realizaremos una sola columna con esta información. Colocaremos en el encabezado el nombre de la variable, número de hijos, y añadiremos nuestra columna adicional que se llamará conteo. Tenemos los 25 valores. Marcamos las dos columnas, vamos a insertar tabla dinámica, marcamos un espacio en blanco de la misma hoja y la generamos. Ahora bien, si nosotros únicamente marcamos esta celda, por defecto Excel nos enviará a la sumatoria de valores. Este número 41 nos indicaría que es el número total de hijos que tienen los 25 empleados de la empresa. Sin embargo, ese no es el objetivo. Lo que buscamos nosotros es determinar cuántos valores diferentes o cuántas categorías tenemos. Por lo tanto, esta celda la vamos a arrastrar hacia la izquierda. ¿Ya? Ahora, nosotros lo que queremos es la variable conteo, mandarla a la sumatoria de valores. Como esta es una variable cuantitativa y ya tiene un orden, Excel por defecto lo ordena de forma ascendente. Aquí nosotros tenemos 5 categorías y vamos a copiar también la frecuencia. La pegamos como valores haciendo clic derecho y vamos también a ingresar cuántas categorías tenemos, 1, 2, 3, 4 y 5 como un indicativo. Vamos a sombrearle para no confundirnos con la variable número de hijos. Nosotros podemos obtener la sumatoria total que nos da 25. Podemos calcular la frecuencia relativa de la misma manera que lo hicimos anteriormente. En el momento en que nosotros no anclamos la celda puede ocurrirnos este error, el cual al arrastrar las celdas, la celda del 25 también tendería a irse hacia abajo. Por lo tanto, como sabemos que en esta celda no hay ningún valor, lo que significa 0, la división para 0 no existe, por eso nos da este error. Lo que podemos hacer es regresar a la primera celda
hacer doble clic para ingresar a la fórmula y presionar F4 y arrastrar nuevamente para actualizarlo. Nos vamos a menú inicio, edición y obtenemos la autosuma. La frecuencia absoluta acumulada la generamos como lo hicimos en la tabla anterior y hacemos lo mismo con la frecuencia relativa acumulada. Listo. Ahora, si nosotros queremos generar una tabla de frecuencias, podemos encontrarnos con un pequeño defecto. Si marcamos las dos columnas y ponemos insertar, tendremos el problema en que nos reconocerán como dos series de datos, lo cual es erróneo. Esta gráfica nos serviría si quisiéramos comparar la misma variable con dos características, pero ahora no es útil. ¿Cómo generamos entonces una tabla de frecuencias cuando tenemos este tipo de datos cuantitativos? Lo que hacemos es únicamente marcar la columna de la frecuencia absoluta, nos vamos a insertar y generamos el diagrama de barra. Como podemos ver, se han generado de acuerdo la altura de las barras de acuerdo a la frecuencia, pero en el eje de las X empieza la numeración de 1 a 5. Pero esta no es la variable que estamos analizando. La variable que estamos analizando es el número de hijos. Lo que nos ha puesto por defecto es el número de categorías que tiene la variable, que va de 1 hasta 5. ¿Cómo editamos este eje? Lo que hacemos es hacer doble clic sobre la gráfica, nos vamos aquí en el formato de diseño y seleccionar datos. En seleccionar datos iremos a editar y marcaremos cuál es la variable de interés, en este caso las categorías de número de hijos, y colocamos aceptar. De esta forma ha cambiado el eje. Añadimos las etiquetas de los ejes. En este caso necesitamos aquí indicar que estamos haciendo referencia al número de empleados y esta gráfica hace referencia a la distribución del número de hijos por empleado. Aquí podemos añadir también la variable número de hijos. ¿No? Ahora ya tenemos nuestra gráfica. Si queremos generar un diagrama circular, lo haríamos de forma similar.